El móvil sonó a las 3:14 de la tarde, un timbrazo seco que cortó el silencio de la cocina. Marcelus estaba preparando la cena cuando recibió un mensaje de una compañera de trabajo. «Jefe, te extraño». Tras un segundo de duda, contesté yo por él. «Ven, mi mujer no está hoy en casa». Un rato después sonó el timbre. La cara de mi marido se quedó blanca como la de un fantasma, sin una gota de sangre. Bienvenidos a las historias de Betty. Aquí comparto una historia de vida nueva cada día, y me encantaría que te suscribieras y le dieras like al video. Ahora sí, volvamos a mi historia. Te prometo que si escuchas hasta el final, te va a encantar. En la amplia cocina de nuestro lujoso ático en Buckhead, el aroma dulce y salado del rabo de toro cocinado a fuego lento lo impregnaba todo. Era el olor del calor de hogar, de esa vida familiar feliz con la que todos soñamos. O al menos eso era lo que yo había creído firmemente, hasta ese preciso instante. Marcelus estaba delante de los fogones removiendo la olla que llevaba horas a fuego lento. Llevaba puesto el delantal azul marino que le regalé por nuestro aniversario de bodas, mientras tarareaba una vieja canción de R&B vista de espaldas. Marcelus era la imagen perfecta del hombre negro exitoso, profesional consumado que también sabía cuidar de su familia. Siempre me decía que un hombre que gana dinero fuera de casa tiene la obligación, pero cocinar en casa para su mujer es un privilegio. Yo estaba sentado en la isla de la cocina hojeando una revista de arquitectura, pero mi mente estaba en otra parte. La luz cálida y amarilla iluminaba la encimera de mármol donde reposaba el flamante iPhone nuevo de Marcelus, en silencio. Su pantalla negra era como un abismo sin fondo, escondiendo secretos que ni siquiera yo, su esposa, la persona más cercana a él, había sospechado jamás. Marcelus se giró con una sonrisa radiante en su guapo rostro. Las finas raguras que empezaban a aparecerle alrededor de los ojos solo le daban más encanto. Me pidió que probara la salsa para ver si el sazón estaba bien. Luego volvió a concentrarse en su compleja mezcla de especias. Fue justo en ese momento. La pantalla del móvil sobre la encimera se iluminó de repente, sin sonido, pero con un destello azul frío que indicaba un mensaje de WhatsApp. Mis ojos se desviaron instintivamente hacia él. La frase que apareció en la pantalla de bloqueo fue corta, pero bastó para que el mundo pacífico que tanto me había esforzado por construir se derrumbara de un solo golpe. Remitente Kaani. Becaria Contenidos. Jefe, te extraño. Solo 4 palabras. Te extraño. Mi corazón ya no dolía. Ese dolor había muerto una semana antes cuando tuve en mis manos el extracto bancario. Lo único que quedaba ahora era un profundo desprecio y un plan meticulosamente trazado. Kaani. Conocía ese nombre. Era la nueva becaria que había entrado en el departamento de Marcelus hacía unos meses. Recuerdo que Marcelus me habló de ella alabándola por ser rápida, educada y con ganas de aprender. Lo que no imaginé era que sus ganas de aprender se extendieran al marido de su jefa. Respiré hondo, intentando calmar mis pulmones acelerados. La racionalidad de una mujer negra de 30 y tantos años que había superado 1000 obstáculos para llegar donde estaba no me permitía gritar ni romper cosas. Si montaba una escena, Marcelus inventaría alguna excusa, que era una broma de una niña inmadura. Necesitaba algo más. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencias que no pudieran negar. Marcelus seguía cortando verdura. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla ahogaba los latidos salvajes de mi corazón. Disimulado cogí el móvil. El código era nuestro aniversario de bodas. ¡Qué ironía! Usaba el día más importante de nuestras vidas como escudo para sus sucios secretos. Tecleé los 6 dígitos conocidos. La pantalla se desbloqueó, mostrando la conversación de WhatsApp con el mensaje sin leer arriba. Sin abrirlo para leerlo, escribí rápidamente una respuesta. Mis dedos fríos y precisos se deslizaron por el teclado virtual. Pulsé enviar. Vi aparecer la doble marca azul y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Hice captura de pantalla de ese breve intercambio. La envié a mi móvil y borré cualquier rastro del dispositivo de Marcelus. Quería que estuviera completamente desprevenido cuando empezara el espectáculo. Volví a dejar el smartphone exactamente donde estaba, con el mismo ángulo exacto. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la rabia contenida que hervía en lo más profundo de mi alma. Miré la espalda de Marcelus.
Seguía siendo el mismo hombre con la misma apariencia de devoción. Pero ahora en mis ojos todo era repugnante hipocresía. Estaba interpretando el papel del marido perfecto, pero su mente seguramente volaba hacia su amante joven y guapa. Si tanto le gustaba actuar en esta farsa, yo me encargaría de dirigir la escena final trágica yo misma. Me arreglé el pelo, compuse mi expresión y traté de volver a mi estado habitual de calma. La tormenta que llevaba dentro seguía oculta detrás de una mirada serena, esperando el momento de arrasar con todo a su paso. Esta iba a ser una noche muy larga. Marcelo sirvió el rabo de toro humeante en una fuente grande y la puso en el centro de la mesa. Con un trapo limpió meticulosamente hasta la mínima salpicadura del borde del plato. Ayer, esa delicadeza me habría emocionado hasta abrazarlo. Hoy, mirar ese guiso era como mirar veneno recubierto de azúcar. Me sirvió un plato lleno de arroz blanco y, escogiendo el trozo de carne más apetitoso, lo puso encima. Con voz grave y caliente dijo: «Come mientras esté caliente, bebé. Cociné la carne hasta que se desprende del hueso». E incluso presumió de haber ido a 3 mercados distintos para encontrar los mejores cortes solo para cuidarme como me merecía. Acepté el plato de manos de mi marido haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no me temblaran las manos. Llevé un trozo de carne a la boca y mastiqué despacio. Estaba increíblemente tierna y la salsa tenía justo el toque picante que me gustaba. Pero al tragarlo sentí un sabor amargo y nauseabundo, como si masticara a cenizas. Tuve que beber un gran trago de agua para no vomitar. Miré al hombre sentado enfrente de mí. Marcellus comía con apetito, ofreciéndome guarniciones de vez en cuando y contándome anécdotas divertidas del trabajo. Hablaba de un nuevo proyecto, de cómo el director general lo había felicitado y de sus planes de ascenso este año. Pero ni una sola mención al nombre de Cani o a esa becaria joven. Me pregunté cómo una persona podía llevar una doble vida con tanto dominio, poder recibir un «te extraño» de su amante y minutos después interpretar el papel del marido ejemplar que adora a su mujer. Quizá durante nuestros 6 años de matrimonio había repetido esa actuación tantas veces que ni siquiera yo distinguía ya lo real de lo falso. Recordé nuestros duros comienzos cuando nos casamos. Empezamos sin nada, en un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Marcellus me tomó de la mano y juró que trabajaría sin descanso para que nunca me faltara nada, para conseguirnos una casa decente. Y cumplió su promesa. Este ático de lujo. Todas estas comodidades eran el testimonio de nuestro esfuerzo conjunto, pero parece que a medida que crecía la abundancia material, también cambiaban los corazones de las personas. La saciedad dio paso a deseos bajos, y la esposa devota que una vez compartía un simple sándwich con él, ahora le parecía insípida comparada con las mujeres jóvenes y frescas de afuera. Fingiendo estar llena, dejé los cubiertos. Dije que estaba un poco cansada y no tenía mucho apetito. Marcellus adoptó inmediatamente gesto de preocupación. Se levantó, vino hacia mí y me puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre. Su mano estaba cálida, pero en cuanto tocó mi piel, sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. Giré ligeramente la cabeza para esquivar su toque hipócrita. Excusándome para ir a por un vaso de agua, miré de reojo el reloj de la pared. La aguja corta se acercaba a las 7 y la larga a las 12. El tiempo pasaba con lentitud burlona. Desde su oficina o su piso de estudiante, le llevaría entre 30 y 45 minutos llegar aquí. No iba a dejar escapar esta oportunidad de oro. Mi mujer no está hoy en casa. Ese hechizo era más poderoso que cualquier invitación. Cuando volví a la mesa, Marcellus estaba recogiendo los platos. Me dijo que me fuera al salón a descansar, que él se encargaba de la limpieza. La imagen de mi marido remangándose para fregar los platos, de la que Do presumía con mis amigas, ahora parecía solo otra escena de su repugnante teatro. Me senté en el sofá y cogí el mando de la tele, pero no la encendí. Mi mirada estaba fija en la puerta principal y mis oídos atentos a cualquier ruido del pasillo. Una feroz batalla se libraba en mi mente. Una parte de mí deseaba que no viniera, que todo hubiera sido una broma mala para poder seguir engañándome.
pero la otra mitad, la más fría y cruel, ansiaba que sonara el timbre cuanto antes. Quería que este dolor saliera a la luz en toda su crudeza, porque un absceso solo sana cuando revienta, aunque la cicatriz que deje sea para siempre. Cada minuto pasaba con pesadez infinita. El sonido del agua en la cocina cesó. Marcelo salió secándose las manos con un trapo y me preguntó si quería fruta de postre. Negué con la cabeza y esbocé una leve sonrisa. Seguro fue una sonrisa torcida y forzada, pero Marcelo no se dio cuenta. Estaba demasiado seguro de su propia perfección. O quizá nunca le había importado lo suficiente mi estado de ánimo como para notar nada raro en mis ojos. El reloj marcó exactamente las 8 p.m. El apartamento estaba tan en silencio que se oía el tic-tac del segundero. Marcelo se sentó en el sofá de enfrente y empezó a leer las noticias en su móvil con expresión de total tranquilidad. Seguro pensaba que sería otra noche tranquila con su esposa. O quizás ya estaba planeando qué mensaje le mandaría a su amante en cuanto yo me durmiera. No tenía la menor idea de que la tormenta estaba a punto de estallar justo en su puerta. ¡Ding dong! El sonido del timbre rompió el silencio. No fue un sonido fuerte, pero en ese espacio resonó como el disparo que anuncia el inicio de una guerra. Marcellus alzó la cabeza sobresaltado. En sus ojos había sorpresa mezclada con un pellizco de confusión. Miró al reloj, luego a la puerta y murmuró: ¿Quién puede ser a estas horas? Luego me miró a mí como si yo tuviera la respuesta. Yo permanecí inmóvil en el sofá, manteniendo una compostura casi gélida. «Quédate sentado», le dije. «Yo abro». Mi voz fue suave, pero firme, no dejándole margen para moverse. Me levanté y caminé despacio hacia la puerta. Cada paso sobre el suelo de madera sonaba pesado, como los martillazos que clavan los últimos clavos en un ataúd. Mi corazón latía fuerte, no de miedo, sino con la extraña excitación de una cazadora a punto de atrapar a su presa. Respiré hondo, enderecé la postura y puse la mano en el pomo. Giré la cerradura y abrí la pesada puerta de madera. Delante de mí estaba una joven negra menuda, bien maquillada, pero con una cara que aún no había perdido el aire infantil. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su figura joven, y en las manos sostenía una cajita pequeña con un cupcake empaquetado con cuidado. En el instante en que me vio, la sonrisa coqueta que dibujaba en sus labios desapareció, dando paso a una expresión de pánico puro. Sus ojos se abrieron como platos. Sus pupilas se contrajeron de miedo y su cara, antes ronjada, se volvió pálida como el papel. Se quedó helada y sus manos temblorosas casi dejaron caer la caja del pastel. Esperaba que abriera Marcellus. Seguro había imaginado la escena. Saltar a sus brazos, decirle con voz melosa cuánto lo había extrañado, pero la realidad cruda que le golpeó de frente fue la imagen de mí, la señora de la casa, su esposa legítima, bloqueando la entrada con una mirada afilada como un cuchillo. No dije nada de inmediato. Solo observé en silencio su expresión aterrorizada. Mi silencio hizo que el ambiente se volviera aún más asfixiante. Kaani retrocedió medio paso, moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero parecía que la garganta se le había bloqueado, como si alguien la estuviera estrangulando. Miró hacia el interior del ático y luego otra vez a mí con la mirada de un ladrón pillado con las manos en la masa. Oí los pasos de Marcellus detrás de mí. «¿Quién es, cariño? ¿Por qué tardas tanto?», preguntó. Su voz hundió a Kaani en una confusión aún mayor. Miró alrededor como buscando una vía de escape, pero yo no iba a dejar que mi presa se escapara tan fácil. Sonreí. Seguro fue una sonrisa más aterradora que el llanto. Y entonces hablé. Mi voz fue alta y clara para que ambos, el de dentro y la de afuera, la oyeran, cargada de autoridad fría. «Hola, Kaani, ¿vienes a ver a mi marido?». Mi pregunta fue como un cubo de agua helada para Kaani
y al mismo tiempo un shock para Marcellus, que se acercaba. Vi a Kaani estremecerse. Comprendió que había caído en una trampa, pero ya no había marcha atrás. La puerta estaba abierta. El espectáculo había comenzado oficialmente. Kanmi se encogía como un pajarito que había caído por error en el nido de un águila. Apretaba tanto la cajita del pastel que los nudillos se le pusieron blancos. Balbuceando apenas logró articular unas palabras para justificar su aparición a esas horas. Dijo que se había enterado de que Marcellus estaba enfermo y, como pasaba por el barrio, decidió traerle un cupcake para que se recuperara pronto y pudiera seguir enseñándole. La becaria. Una mentira tan torpe que daba pena. Yo sabía perfectamente que Marcellus no estaba enfermo y que este complejo comportón está tan escondido que es imposible pasar por aquí si no vienes a propósito. Pero no la corregí. La gracia del juego del gato y el ratón está en no matar al ratón de inmediato, sino jugar con él hasta que se agote del puro terror. Manteniendo una leve sonrisa, clavé la mirada en su cara que cambiaba de color a cada segundo. Al ver que Kanmi intentaba girarse para huir, dije con voz fría como el hielo: si das un solo paso fuera de este pasillo, mañana toda la empresa y tus padres en el pueblo recibirán las fotos y los mensajes de vosotros dos. Entra. Hablamos tranquilas y te dejo conservar un hilo de dignidad. Kanmi se quedó clavada en el sitio. Temblando, me siguió a regañadientes al interior. Le dije que ya que estaba aquí, podía aprovechar para ver la casa, que el ambiente era muy acogedor. Hice énfasis en que quería presentarla formalmente a mi marido. Alargué a propósito la palabra marido, como si estampase un sello de propiedad sobre el hombre que estaba helado detrás de mí. Marcellus ya había llegado al salón. Al verme entrar con Kanmi, su cara se descompuso aún más que la de ella. Sus ojos se le salían de las órbitas y la boca se le quedó abierta, pero era incapaz de decir nada. El móvil que tenía en la mano se le cayó al sofá. Nos miró alternativamente a Kanmi y a mí, oscilando violentamente entre el pánico y la confusión. No entendía por qué Kanmi estaba allí, ni por qué yo la recibía tan tranquila. Llevé a Kanmi al centro del salón y la senté en el sillón que está frente al sofá grande donde suele sentarse Marcellus. Kanmi se sentó en el borde, espalda recta y rodillas juntas, sin atreverse a alzar la vista. Me giré hacia Marcellus y le hice un gesto para que se sentara a mi lado. Como un autómata sin alma, Marcellus avanzó tambaleándose hasta el sofá. Aunque el aire estaba a 24 grados Celsius, gotas de sudor le perlaban la frente. Se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Empecé con las presentaciones. Señalando a Kanmi, le dije a Marcellus que era esa buena becaria de la que tanto hablaba, que había venido a visitarlo a medianoche con pastel y todo al enterarse de que su jefe estaba enfermo. Luego presenté a Marcellus a Kanmi diciendo que era el marido más ejemplar del mundo, un hombre que nunca me había decepcionado. Cada uno de mis elogios era como una aguja clavándose en la piel de Marcellus. Lo vi encogerse. Noté que Kanmi le lanzaba una mirada suplicante a Marcellus. Esperaba una palabra suya, una excusa, un gesto tranquilizador que la sacara de esta situación. Pero lo único que recibió fue evasión cobarde. Marcellus mantenía la cabeza baja, jugueteando con el dobladillo de su camisa, sin atreverse a articular palabra. Su cobardía no hizo más que aumentar mi desprecio, y seguramente hasta Kanmi empezó a sentir un pellizco de decepción. El hombre que parecía tan admirable y autoritario en la oficina, se había convertido al ser descubierto en su infidelidad en un hombrecito patético que le tenía más miedo a su mujer que a un león. Me levanté diciendo que iba a ofrecerle algo de beber a nuestra invitada. Le pregunté a Kanmi qué le apetecía, zumo de naranja, agua o un té calentito. Con voz apenas audible respondió que con agua estaba bien. Sonreí y me dirigí a la cocina. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Sabía que en cuanto desapareciera, los dos intercambiarían miradas de pánico, pero no se atreverían a hablar por miedo a que yo los oyera. Y eso era exactamente lo que quería, que el terror les comiera la mente. Poco a poco, en la cocina, hice ruido a propósito sacando vasos y platos para que supieran que seguía escuchando. Abrí el armario y pasé justo por delante de la cristalería Cara Waterford.
que usábamos para invitados importantes. Mi mano se detuvo en un paquete de vasos de plástico finos y desechables, de los que se usan en barbacoas o en dispensadores de agua. Cogí uno de esos vasos y le llené de agua del grifo. La elección no fue casual. Quería humillar a Kaani hasta en el mínimo detalle. Quería que entendiera que su lugar en esta casa, en nuestra vida, era tan barato y provisional como ese vaso. Un objeto que se usa y se tira, que no vale la pena guardar. Volví al salón con una bandeja y puse el vaso de plástico con agua delante de Kaani. Para Marcellus y para mí, sin embargo, serví té en elegantes tazas de porcelana fina con filo dorado. El contraste entre los dos tipos de recipientes era evidente sobre la mesa de cristal. Kaani miró el vaso de plástico chocando con la lujosa mesa, y su cara se tiñó de un rojo profundo de humillación. Había entendido el mensaje. Era un insulto sin palabras, pero más profundo y afilado que cualquier grosería. Me senté al lado de Marcellus, esta vez pegándome deliberadamente a él. Tomé su brazo y apoyé la cabeza en su hombro con gesto cariñoso. Marcelo se quedó rígido como una muñeca de madera, músculos tensos de nerviosismo. A través de su camisa fina, podía sentir los latidos frenéticos de su corazón. El sudor frío seguía resbalándole por las sienes. Inicié la conversación con preguntas hipócritamente sociales. Le pregunté a Kaani cómo iba la beca, si Marcellus era muy exigente con ella, si no acosaba a las becarias. Mientras hablaba, acariciaba el brazo de Marcellus y le lanzaba miradas de amor de vez en cuando. Kaani respondía en monosílabos, sin atreverse a mirar directamente la escena tierna que se desarrollaba ante sus ojos. En su mirada se mezclaba envidia, amargura y miedo. Estaba presenciando cómo el hombre que codiciaba le pertenecía legal y completamente a otra mujer. Las dulces promesas que Marcellus le habría susurrado cuando estaban solos se volvían insignificantes ante esta realidad aplastante. El aire de la habitación era tan denso que costaba respirar. Ni siquiera el suave zumbido del aire acondicionado podía disipar la atmósfera asfixiante. Me sentía como si estuviera presenciando una obra de teatro trágica y silenciosa, donde cada actor se esforzaba por cumplir su papel, con la diferencia de que solo yo tenía el guión y sabía el final. De pronto cambié de tema, y me giré hacia Marcellus con voz emocionada. Saqué a relucir nuestros planes de vacaciones a Santa Lucía el mes que viene. Describí con entusiasmo un futuro idílico: el mar azul, la arena blanca, las cenas románticas a la luz de las velas. Añadí que estábamos mirando una casa junto al lago en las montañas Blue Ridge para pasar fines de semana, cultivar nuestro huerto y pescar, y que ya estábamos planeando cómo cuidar de nuestros padres cuando fueran mayores. Cada una de mis palabras era una daba que se clavaba en el corazón de Kaani. Se daría cuenta de que estaba completamente excluida de la vida de Marcellus, los planes de futuro, los bienes, los proyectos a largo plazo. Todo eso nos pertenecía a nosotros como pareja. En esa foto no cabía ella. Era solo un capricho pasajero, un placer temporal para Marcellus. Marcellus permanecía sentado en silencio, ni confirmando ni desmintiendo nada. Parecía estar sentado sobre brazos, deseando que esta tortura psicológica terminara cuanto antes. Pero yo no iba a dejarlo escapar tan fácil. Quería grabar esta noche horrible en la memoria de los dos para que sintieran un escalofrío cada vez que la recordaran. Me giré hacia Kaani y con una sonrisa le lancé una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de intención. Kaani, tan joven y guapa como eres, seguro tienes un montón de hombres detrás. Yo, en cambio, me estoy haciendo mayor. Tengo que aferrarme a este hombre para que no se me escape. Me da miedo que alguien me lo robe en un descuido. Dicen que ahora hay muchas zorritas sedientas que aparecen como hongos después de la lluvia, ¿verdad? Kaani dio un respingo y bajó la cabeza bruscamente. Apretó el puño tan fuerte que las yemas se le pusieron blancas. Sabía perfectamente a quién me refería. El término zorritas sedientas, aunque pronunciado con ligereza, era afilado como una navaja y cortó el último hilo de su orgullo. Las palabras resonaron en el aire, haciendo la atmósfera aún más incómoda.
Kaani no se atrevió a responder a mi pregunta. Murmuró algo ininteligible y evitó mi mirada inquisitiva. Pude ver sus hombros frágiles temblar violentamente a pesar de sus esfuerzos por contenerse. La seguridad y el coqueteo con que llegó a mi casa habían desaparecido por completo, dejando solo la imagen de una pecadora esperando sentencia. Pero yo no iba a dejarlos escapar tan fácil. Me giré hacia Marcellus y apreté un poco más su brazo, mis uñas clavándose ligeramente en su piel a través de la camisa, recordándome mi poderosa presencia. Lo miré y, cambiando mi voz a un tono meloso, pero manteniendo una mirada afilada como cuchillo, le pregunté sobre la casa del lago en Blue Ridge que fuimos a ver la semana pasada. Hablé alto y claro para que Kaani oyera todo. Le recordé que a nuestros padres les había encantado el terreno, que tenía buena energía y, al estar cerca del río, era muy fresco. Hice énfasis en que mis padres habían prometido aportar $15,000 para la reforma como regalo para sus futuros nietos. Al mencionar niños, sentí como el cuerpo de Marcellus se tensaba. Era su punto más débil. Llevábamos 6 años casados, pero habíamos pospuesto tener hijos hasta alcanzar estabilidad económica. Y ahora, cuando todo estaba listo, descubro esta traición. Pero saqué el tema de los niños a propósito. Sabía que era el ancla más fuerte, la legitimidad familiar y social que una amante pasajera como Kaani nunca podría darle. Describí con entusiasmo una familia feliz, llena de risas de niños. Dije que el año que viene era perfecto para intentar tener un bebé, que a nuestra edad era el momento ideal y que esperaba que fuera niño. Luego me giré hacia Kaani y le pregunté si no le parecía un plan maravilloso. Ante la pregunta directa, Kaani saltó y la cucharica que sostenía se le cayó de las manos. El tintineo del metal contra la porcelana sonó agudo en el silencio. Se apresuró a recogerla y, con la cara encendida, balbució. Es un plan estupendo. Seguro que serán muy felices. Qué irónica sonó esa bendición forzada de labios de la rival. Sabía que por dentro estaba gritando, consumida por la envidia. Había venido aquí esperando hacerse un hueco en nuestra vida, pero lo único que había encontrado era una declaración firme de un futuro donde no cabía ella. Los grandes bienes, los lazos familiares sólidos, los proyectos a largo plazo, todo formaban un muro inexpugnable que protegía este matrimonio. Un muro que alguien como ella, sin nada que ofrecer, nunca podría derribar. Continué mi ataque psicológico por el flanco financiero. Le dije a Marcellus, mañana haré la transferencia para la entrada de la casa, así que firme rápido los papeles para el cambio de titularidad. Hice énfasis deliberadamente en que la casa estaría a nombre de los dos. Era una declaración de soberanía sobre nuestros bienes, un aviso de que todo lo que Marcellus tenía estaba ligado a mí, y que si me dejaba, lo perdería todo. Marcellus, sudando a chorros, asintió con la cabeza. Deseaba que me callara, que dejara de torturarlo con esas palabras dulces sobre el futuro, que sonaban más terroríficas que una amenaza a punta de navaja. Sabía perfectamente el aviso que se escondía detrás de cada una de mis palabras. No seas idiota y no cambies todo lo que tienes por un placer momentáneo. La conversación sobre la casa y los hijos pareció chupar la última gota de vitalidad de Kaani. Se encogió en el sillón, abrazando el vaso de agua de plástico barato con ambas manos, como si buscara un calor que había desaparecido hacía rato. Miré alternativamente el vaso de plástico barato en sus manos y la taza con filo dorado en la mía, sintiendo un placer cruel. Alcé mi taza, tomé un sorbo y saboreé el sutil aroma del té verde de alta calidad. Comenté lo delicioso que estaba el té, su sabor claro y suave. Le ofrecí también a Kaani, pero mi mirada se detuvo en su vaso de plástico barato con falsa lástima. Kaani, ¿estás bien solo con agua? ¿Quieres que te prepare zumo de naranja? El agua está un poco sosa, ¿no crees? Mi voz era amable como la de una dama caritativa dando limosna a un mendigo, pero con un matiz de desprecio. Kaani negó apresuradamente con las manos.
No, estoy bien. Tenía sed. Con agua me basta. No quiero molestar. La palabra molestar que usó sonó ridícula. Su mera presencia aquí a esas horas era la mayor de las molestias. Puse la taza a la mesa. El sonido seco y firme de la porcelana contra el cristal resonó en la habitación. Miré a Marcellus. Seguía sentado como un cadáver con los ojos clavados en las puntas de sus zapatos. Decidí involucrarlo más en este divertido juego. Le dije que cortara manzanas para nuestra invitada. Un hombre de su casa debe ser caballero. ¿Cómo vas a tener a una invitada sentada ahí sin atenderla? Marcellus, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, saltó y fue a la cocina por las manzanas y un cuchillo. Peló la fruta torpemente con manos temblorosas, dejando la piel irregular y a trozos. El hombre que una vez tallaba flores de zanahoria para mí, ahora no era capaz ni de pelar una simple manzana delante de su amante. Su mente estaba en cortocircuito. El miedo había paralizado todos sus sentidos y habilidades. Cuando puso el plato de manzanas en la mesa, clavé el trozo más apetitoso con un tenedor y se lo llevé directamente a la boca a Marcellus. «Abre, bebé, déjame darte yo. No lo toques con las manos, las tienes sucias». Marcellus dudó un instante, pero finalmente aceptó la manzana que le ofrecía. La escena de una pareja dándose de comer con cariño delante de una tercera persona era natural y al mismo tiempo extremadamente provocadora. Empujé el plato de manzanas hacia Kaani. Tú también come, Kaani. Son Honey Crisp, muy crujientes y dulces. Kaani miró el trozo que Marcellus acababa de comer de mi tenedor y luego el plato delante de ella como si le hubieran ofrecido veneno. ¿Cómo iba a tragar un bocado viendo cómo yo alimentaba a mi marido delante de sus narices? El trato discriminatorio no se limitaba a los vasos, sino también a la atención y al cariño. Yo era la esposa. Tenía derecho a cuidar públicamente a mi marido y a que él me cuidara. Ella, por mucho que Marcellus la deseara en la calle, aquí dentro era una intrusa, una espectadora forzada del espectáculo de felicidad de nuestro matrimonio. Vi los ojos de Kaani enrojecerse. Seguro lloraba por dentro, o quizás estaba arrepintiendo de la estupidez de haber venido aquí a ser humillada de esta forma. Pero no sentí ni una pizca de lástima. Mi compasión murió en el instante en que vi el mensaje, «Te extraño», en la pantalla del móvil. La misericordia es un lujo que no concedo a quienes intentan destruir la felicidad del hogar de otra. El silencio volvió a adueñarse del salón. Pero esta vez, el aire olía mucho más a pólvora. Kaani, quizás para romper la tensión o intentar recuperar algo de su imagen de persona considerada delante de Marcellus, se aclaró la garganta y preguntó tímidamente por su salud. «Jefe, ¿cómo tienes el estómago? ¿Te duele menos?» Su voz era baja, pero teñida de preocupación sincera. Incluso se ofreció a pedirle a su madre que le enviara un tarro de miel con ajo negro de su pueblo en el sur, que según ella era muy bueno para el estómago. Al oír eso, la cara de Marcellus se volvió lívida. Negó apresuradamente con las manos diciendo que estaba bien, que no hacía falta. Me lanzó una mirada de reojo, aterrorizado, sabiendo que su estúpida amante acababa de cometer un error fatal. Estaba demostrando un conocimiento de la vida privada de su jefe que superaba con creces los límites de una relación profesional normal. Solté una risa, una carcajada corta y gélida que los hizo estremecerse a los dos. Miré a Kaani con mirada perforante como si pudiera leerle el alma. «Vaya, Kaani, qué preocupada estás por tu jefe. Mira tú, la esposa que vive y duerme con él en la misma cama, todavía no le ha preparado esa miel con ajo negro. Pero tú, una becaria que lleva aquí apenas unos meses, ¿cómo sabes incluso los detalles de su dieta?» Alargué deliberadamente las palabras «vive y duerme con él en la misma cama» para recordarle a Kaani cuál era su lugar. No di tregua y seguí atacando. ¿Marcellus se queja de sus dolores en la oficina delante de ti? ¿O os veis tan a menudo a solas que sabes hasta eso? Kaani se quedó sin habla. Su cara pasó del rojo al morado.
Balbució que simplemente lo había visto en la oficina tocándose el estómago con gesto de dolor y había preguntado por pura suposición. Una excusa lamentable. Yo sabía que los problemas de estómago de Marcellus eran crónicos. Para no dañar su imagen de líder fuerte, rara vez mostraba signos de debilidad en público. Solo lo hacía cuando estaba a solas con alguien en quien confiaba. Le lancé a Marcellus una mirada fulminante. ¿Y tú? ¿Por qué vas preocupando a tus empleadas en el trabajo? La próxima vez, si te encuentras mal, dile a tu mujer. No hagas que otras personas se preocupen y te traigan medicinas. Van a pensar que a tu esposa no que cuida. El otro día me dijiste que llegabas tarde por una cena con clientes y el estómago te dolía. Ya veo ahora qué clase de cena con clientes era esa. Con mi indirecta, Marcellus bajó la cabeza y no dijo nada. Sabía perfectamente a qué me refería. La noche que usó la excusa de la cena de trabajo, en realidad había cenado con Cani. Y seguramente, para ganarse la simpatía de la chica joven, se había quejado de sus dolores. Acababa de descubrir la hipocresía de la preocupación de una compañera y había expuesto la cruda verdad de su relación ambigua. El reloj de la pared marcó las 9 de la noche. El juego del gato y el ratón había llegado a su clímax. Sentí que era hora de asestar el golpe de gracia, un golpe que destrozaría por completo la moral de la intrusa y serviría de advertencia final a mi marido traidor. Saqué lentamente mi móvil del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Deslicé el dedo por la pantalla fingiendo mirar un mensaje y luego suspiré a propósito. El mundo está muy complicado hoy en día. Las noticias no hablan más que de infidelidades y escándalos. Mis amigas me dicen que las chicas jóvenes ahora son muy descaradas. Le mandan mensajes a maridos de otras como si fueran sus novias, sin el menor pudor. Hice una pausa y observé sus reacciones. Cani permaneció inmóvil, pero su respiración se había acelerado. Marcellus se limpiaba nerviosamente el sudor de la frente con un pañuelo. La tensión era como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Afilé aún más mi voz y continué. Yo también suelo mirar el móvil de Marcellus para ayudarlo con cosas del trabajo y últimamente he visto muchos mensajes de números desconocidos. De una chica joven, por lo que parece. Su nombre suena muy inocente. Seguro es una becaria. Le mandan mensajes muy cariñosos a Marcellus. Miré de reojo a Cani. Su cara había perdido todo el color. Sus labios, antes pintados de rojo intenso, ahora estaban blancos y temblorosos. Con una sonrisa burlona, asesté el golpe final. ¿Sabes qué, Cani? El otro día yo estaba en casa y mi marido estaba preparando la cena, y de repente una chica le manda un mensaje al móvil diciendo, «Te extraño». ¡Qué descaro!, ¿no crees? Con la esposa en casa, atreverse a mandar un mensaje así. ¿Estaría retándome? Mis palabras cayeron como un rayo sobre Cani. Me miró con los ojos abiertos como platos. El terror grabado en sus pupilas. Lo había entendido todo. El mensaje «te extraño» de hace un rato. La respuesta «ven, mi mujer no está hoy en casa». Todo había sido una trampa perfecta que yo misma había tendido y ella, como una polilla estúpida, había volado directa a la luz. Las manos y los pies de Cani empezaron a temblarle sin control. Me miró como si estuviera viendo a un monstruo. Comprendió que la mujer sentada enfrente no era una esposa dulce e inejua, sino una maestra de la guerra psicológica. Lo sabía todo desde el principio, pero había actuado con total naturalidad, invitándola a entrar, sirviéndole agua, ofreciendo pastel, y luego había ido quitándole la máscara capa por capa hasta dejarla completamente desnuda en su propia vergüenza.
Marcellus a mi lado también estaba en shock. Me miró con una cara de horror puro. Nunca habría imaginado que yo había leído ese mensaje y que era lo bastante retorcida para traer a Connie aquí y humillarla de esa forma. Mi inteligencia y mi crueldad le provocaron un escalofrío. Comprendió que me había subestimado enormemente. Miré directamente a los ojos a Connie. Mi mirada era fría y desdeñosa. No necesitaba decir nada más. Mi silencio era la sentencia más severa. Lo había revelado todo, pero aún no había pronunciado su nombre directamente. Quería ver si le quedaba un mínimo de dignidad para retirarse por sí misma. Era el último acto de misericordia que le concedería antes de que saliera de esta casa. Connie no pudo más. La presión invisible que emanaba de mí, la cobardía de Marcellus y la verdad cruel que acababa de revelarse le aplastaron la voluntad. Cada segundo debía ser una tortura para ella, como si estuviera sentada en una silla eléctrica. Agarró apresuradamente el bolso que había dejado a su lado. En su prisa, el bolso golpeó la silla con un golpe sordo. Se levantó de un salto, pero las piernas se le flojearon y casi se cae. Sin atreverse a mirarme a la cara, con la cabeza baja, murmuró que tenía que irse. Puso la excusa de que le había surgido algo urgente en casa, que su madre le había dicho que volviera enseguida y que sentía no poder quedarse más. Su voz estaba quebrada, al borde del llanto. Sin esperar nuestra respuesta, se dirigió a la puerta corriendo como un ladrón perseguido. La cajita del pastel quedó abandonada en la mesa como prueba del fracaso miserable de su visita. Marcellus hizo ademán de levantarse, seguramente para acompañarla o disculparse, pero fui más rápida. Puse mi mano en su muslo y apreté fuerte, señalándole que se quedara quieto. Mi mirada se endureció advirtiéndole que no hiciera ninguna tontería en esta situación. Marcellus entendió mi mensaje y se quedó paralizado, siguiendo con los ojos la espalda de Connie mientras desaparecía por detrás de la puerta. Me levanté y la seguí lentamente hasta la entrada. Caminé con calma y seguridad, en marcado contraste con su nerviosismo. Connie intentaba ponerse los zapatos, pero le temblaban tanto las manos que no podía. Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de piedad y desprecio. Cuando por fin logró calzarse y se disponía a abrir la puerta para salir al pasillo, la llamé. «Connie». Se detuvo en seco, sobresaltada. Se giró con mirada asustada y suplicante. Seguro temía que montara una escena en el pasillo del edificio, que la insultara o que la agarrara del pelo. Pero yo no. Mi dignidad no me permitía comportarme como una macarra de barrio. Me acerqué a ella y le susurré al oído, lo bastante bajo para que solo nosotras dos lo oyéramos. Mi voz fue suave como una brisa, pero fría como el hielo antiguo. La próxima vez que vengas a ver a mi marido, avisa antes. Si andas rondando por aquí a estas horas, los vecinos podrían malinterpretar y pensar que está pasando algo raro en esta casa respetable. Y recuerda esto, la mujer de Marcellus no siempre está fuera de casa. Al oír mis palabras, la cara de Connie se quedó sin una gota de sangre. Asintió repetidamente como una gallina picoteando, balbuceó un sí y corrió hacia el ascensor. Pulsó el botón frenéticamente, como si quisiera huir de allí cuanto antes. Su figura pequeña, sola y patética se recortó contra la luz brillante del pasillo. La observé hasta que las puertas del ascensor se cerraron, tragándosela por completo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una menos. La presa joven se había llevado un buen susto. Ahora ni aunque le pagaran se atrevería a acercarse a mi marido. Pero la guerra no había terminado. El enemigo principal, el que me había causado la herida más profunda, seguía sentado en el salón. Me giré y cerré la puerta de un golpe seco. El sonido firme de la cerradura resonó en el apartamento. Anunciaba el inicio del juicio al marido traidor. Respiré hondo, recuperé mi expresión fría y entré. La puerta de madera se cerró, aislándonos por completo del mundo exterior en este apartamento cargado de aire mortal.
La sonrisa de Victoria que se había dibujado en mis labios se apagó como una vela al viento. No fui directa al salón. Me quedé de pie unos segundos, agarrando el frío pomo de la puerta. Las oleadas de náuseas que subían desde mi estómago eran insoportables. Había dado un espectáculo brillante, pero el precio era una herida profunda que sangraba en mi corazón. Me giré y caminé despacio hacia el salón. Marcellus seguía en el mismo sitio, inmóvil en el sofá de cuero crema. La cabeza baja, manos entrelazadas sobre las rodillas. Su aspecto era patético, muy lejos del marido sofisticado y seguro de sí mismo que solía ser. Pero su miseria no me inspiraba ni la más mínima piedad. Al contrario, solo aumentaba mi desprecio. Me acerqué a él, cogí su smartphone que yacía abandonado en la mesa, lo miré a él, luego al móvil, y de repente, con un movimiento brusco, lo estrellé con fuerza contra la mesa de cristal. ¡Crack! El sonido violento y seco rompió el silencio asfixiante. La pantalla del móvil se hizo añicos, las grietas extendiéndose como una telaraña, un reflejo perfecto de nuestro matrimonio. En ese momento Marcellus saltó, mirándome con la cara pálida de terror. Crucé los brazos y lo miré desde arriba con una mirada gélida, con voz afilada y firme, desprovista de toda emoción. Le dije: «Explícate». El mensaje que decía «Ven, mi mujer no está hoy en casa», lo mandé yo. Creías que era una idiota, que no sabía nada. Y así, Marcela se quedó boquiabierto, mirándome con incredulidad. No esperaba que sacara mi carta tan rápido y con tanta fuerza. Quizás pensaba que solo tenía sospechas vagas, pero nunca imaginó que lo controlaba todo desde el principio. Sus labios temblaron, intentando articular una excusa patética. «Cariño, es un malentendido. Ella y yo solo somos compañeros de trabajo. Que haya venido hoy ha sido una sorpresa total para mí. Te lo juro, no sabía nada». Intentó hacerse la víctima. Sus ojos esquivaban mi mirada. Solté una risa amarga. ¿Compañeros de trabajo? ¿Un compañero de trabajo le manda un mensaje a las 8 de la noche diciendo que lo extraña? Un compañero sabe mejor que tu propia esposa tus hábitos alimenticios y tus dolencias. ¿Un compañero se atreve a venir a tu casa pensando que tu mujer no está? Me acerqué más a él, mirándolo directamente a la cara, y dije, marcando cada sílaba: «No me tomes por tonta. Llevamos viviendo juntos 6 años. Te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo». Esa mirada furtiva, ese salto cuando sonó el timbre, esa actitud cobarde delante de tu amante, todo te delató. Marcellus bajó la cabeza y no dijo nada. Sabía que ante una verdad tan evidente, cualquier mentira era inútil. Su silencio era la confesión más clara. Sentí una decepción inmensa. El hombre al que había amado y en quien había confiado ciegamente no era más que un sucio mentiroso, un cobarde incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. El silencio de Marcellus echó más leña al fuego de mi ira. No necesitaba sus disculpas vacías. Quería que se enfrentara a la verdad cruda que tanto se había esforzado por ocultar. Fui hasta mi bolso, que estaba en un mueble, y saqué un fajo de papeles que había preparado esa misma tarde. Eran las pruebas que había estado recopilando en secreto la última semana desde que empecé a sospechar. Los tiré a su cara. Las hojas blancas volaron y cayeron desordenadas sobre el móvil destrozado. Marcellus recogió un papel. Le temblaban violentamente las manos. Era un extracto bancario. El detalle de los últimos 3 meses. Había rodeado y resaltado las transferencias a Connie Jenkins con conceptos ambiguos como regalo o comida. Las cantidades no eran grandes, unos cientos cada vez, pero la frecuencia era sospechosamente alta. Destacaba una transferencia de $1,500 de la semana pasada, con el concepto «Feliz cumpleaños». Señalé el extracto y alcé la voz. «¿Y cómo explicas este dinero? $1,500 de regalo de cumpleaños para una becaria? Para mi cumpleaños con un ramo de flores y una cena sencilla te bastaba.
Tu generosidad es realmente admirable. Marcelo se quedó sin habla, sudando a chorros. No esperaba que yo conociera sus finanzas con tanto detalle. Pero eso no era todo. Saqué capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp que había tomado desde su iPad, donde había olvidado cerrar sesión. Mensajes coquetos, citas para comer y cine, y hasta expresiones de añoranza empalagosa. Tiré otra foto. Era el ticket de cine de hace 2 semanas a las 11 de la noche. Ese día me dijo que llegaba tarde por una cena de clientes, pero en realidad estaba viendo una película con su amante. Y por último, saqué la foto de un pelo largo teñido de castaño encontrado en el asiento del copiloto de su coche. Mi pelo era negro y corto. Ese pelo era sin duda de Cani. Ante pruebas tan irrefutables, Marcellus se derrumbó por completo. Ya no había forma de negarlo, ni de inventar excusas. Su máscara de moralidad hipócrita había sido arrancada, revelando su verdadera naturaleza traidora. Dejó caer los brazos y se hundió en el sofá con expresión de desesperación. Y entonces empezó a llorar. Lágrimas de hombre adulto, algo que rara vez había visto. Lo siento, me volví loco un momento. Ella me hechizó. Por favor, perdóname solo una vez. Una disculpa tardía y una excusa cobarde, echando la culpa a otra. Los hombres infieles siempre usan el mismo repertorio. Caí en la tentación. No pude evitarlo. Verlo llorar me heló el corazón. Fui a la cocina. Agarré la olla con el rabo de toro que había preparado con tanto cariño toda la tarde. Bajo la mirada atónita de Marcellus, vacié todo el contenido en el cubo de basura de la esquina. El delicioso aroma del guiso se mezcló con el olor agrio de la basura, creando una peste nauseabunda. Me giré hacia Marcellus y le lancé mi frase final. Mi amor por ti es como este guiso. Antes era delicioso y precioso, pero una vez que se contamina, no es más que basura. Y yo no como basura. Mi acto de tirar la comida fue como un cubo de agua fría para Marcellus, que pareció despertar de su delirio. Comprendió que yo no bromeaba. La determinación en mis ojos y acciones anunciaban una ruptura irrevocable. Marcellus corrió hacia mí, cayó de rodillas y abrazó mis piernas. Lloró desconsoladamente suplicándome que no lo dejara, que no me divorciara de él. Juraba que cortaría todo con Cani, que incluso dejaría el trabajo si era necesario, que haría cualquier cosa para arreglar su error. Apelaba a nuestros padres, a nuestros 6 años de amor intentando retenerme. Permanecí rígida como una piedra, dejando que llorara abrazando mis piernas. Mi corazón ya estaba muerto. Sus juramentos ahora solo me producían más asco. Si realmente hubiera valorado nuestros 6 años de amor, no se habría acostado con otra mujer. Si realmente hubiera pensado en nuestros padres, no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. Con frialdad aparté sus manos y retrocedí. Lo miré con lástima y dije: conserva el poco dignidad que te queda. No seas patético. Mi decisión es irrevocable. Me giré y fui directa al dormitorio. Dentro del armario estaba la maleta grande que había preparado esa tarde. La saqué y metí un poco más de ropa y mis objetos personales esenciales. No me llevé mucho, solo lo que era realmente mío. Esta casa, estos muebles, ahora me parecían manchados por la traición. Salí al salón, con la maleta. Marcellus seguía en el suelo, sollozando con la cabeza baja. Sus gemidos resonaban en el espacio silencioso. Dejé una hoja de papel que había impreso antes sobre la mesa. Era el pagaré de los $40,000 que mis padres nos prestaron al principio del matrimonio, cuando no podíamos permitirnos la reforma del ático, junto con los recibos a nombre de mi padre. Estos $40,000 son una deuda clara. Ni se te ocurra pensar en no pagarla. Cuando vendas la casa, lo primero será saldar esta deuda, y luego nos repartimos el resto. Le dije a Marcellus con voz gélida. Prepárate para devolver hasta el último centavo.
La casa está a nombre de los dos, pero no voy a pelear por ella. Te la cedo para que vivas con tu amante. Pero el dinero de mis padres me lo tienes que devolver. La cara de Marcellus, desempleado y endeudado, se volvió blanca. ¿De dónde iba a sacar él cientos de miles de dólares de la noche a la mañana? El banco ya había empezado a mandarle avisos de embargo por estar 3 meses atrasado en la hipoteca. Al final no tuvo más remedio que aceptar la venta del apartamento. El ático, que una vez fue su orgullo, se puso a la venta como oportunidad por debajo del precio de mercado para venderlo rápido. Tras pagar la hipoteca, devolverme mi parte y los $40,000 a mis padres, a Marcellus apenas le quedó dinero. Firmó los papeles del divorcio con mano temblorosa. Su firma torcida puso el punto final a 6 años de matrimonio. Salió del juzgado con las manos vacías, literal y figuradamente, sin casa, sin coche, ya lo había vendido para pagar deudas, sin esposa y sin trabajo. Se quedó solo en el soleado patio del juzgado, mirando en silencio como yo me iba en un taxi. El precio fue muy alto, pero fue enteramente culpa suya. Recibí el dinero de la venta del ático en la división de bienes. Era una suma considerable, suficiente para empezar una nueva vida. En vez de un apartamento grande, como antes, elegí un ático más pequeño y acogedor en un barrio tranquilo lleno de árboles. Decoré mi nueva casa a mi gusto. Desaparecieron los muebles ostentosos y recargados para satisfacer la vanidad de Marcellus. En su lugar puse tonos beige suaves, plantas frescas y una sencilla estantería de madera maciza. Cada rincón de la casa reflejaba mi personalidad y transmitía una paz inusual. Esta noche he invitado a Lisandra a la inauguración de la casa. Estamos sentadas en el balcón con la brisa fresca, bebiendo vino tinto y mirando la ciudad iluminada. Lisandra brindó por mi liberación, por haber salido de ese desastre. Sonreí y choqué bipopa con la de mi valiosa amiga. Sin ella, sin su fuerza y determinación, probablemente no habría superado esta tormenta con tanta entereza. Mi móvil vibró con una notificación. Mi depósito directo había llegado. Me habían ascendido a jefa de equipo tras liderar con éxito un proyecto importante. El trabajo intenso me había ayudado a alejarme poco a poco del dolor del pasado. Abrí Facebook y vi un mensaje de una desconocida. Su foto de perfil era un girasol en plena floración. Me daba las gracias. Resulta que Lisandra había compartido mi historia de forma anónima en un foro de mujeres para alertar a otras, cambiando todos los nombres y detalles personales. La mujer me decía que leer mi historia le había dado el valor para dejar a su marido, que la maltrataba y engañaba desde hacía años. Al leer el mensaje sentí una extraña calidez en el corazón. Mi dolor no había sido del todo inútil. Se había convertido en motivación y lección para otras mujeres que navegaban un mar de sufrimiento. Respiré hondo disfrutando del aire fresco de la noche otoñal. El pasado quedaba cerrado tras las puertas del juzgado. Ahora delante de mí se extendía un cielo ancho lleno de esperanza. Soy Ayana. Tengo 32 años. Estoy soltera, independiente y feliz. Sonreí y tomé un sorbo de vino. El sabor amargo del vino y el regusto dulce que deja en la garganta se parecen a mi vida. Ahora supongo que hay que pasar por lo amargo para poder saborear la dulzura de la libertad. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Nos vemos en comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que siga trayendo más historias como esta. Muchas gracias por vuestro dulce apoyo. Estoy deseando leer vuestros comentarios sobre la historia. En pantalla verás 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.